del 2004, cuyo artículo 135 está vigente, establecía como mínimo un año. Entonces el 2004, vigente en los 17 distritos judiciales, dice pena mínima 4 años. Entonces, nosotros, en nuestra experiencia que tenemos, es de que mayormente se dice que los jueces son garantistas. Por ejemplo, en el distrito judicial de Lambayeque, de La Libertad y el mismo Piura, y ahora Sullana se dice que algunos jueces liberan a los delincuentes, les están abriendo las puertas de las cárceles, porque estos 3 presupuestos materiales para el otorgamiento de la prisión preventiva son demasiado garantistas y pro homine, es decir, a favor del imputado. Si bien es cierto, esa posición es bastante respetable, pero yo no la comparto. ¿Por qué? Porque el 268 en el acápite A dice: para los efectos de la suficiencia probatoria deben existir claros y graves elementos de convicción que acrediten que el imputado ha cometido el delito. De tal manera que esto nos permite ilustrar para poder saber si los hechos imputados, los hechos fácticos imputados al acusado, son verdaderamente verosímiles para los efectos de acreditar su presunta responsabilidad. 2. El caso de la prognosis de la pena que debe superior a 4 años. Cuando es un delito, por ejemplo, de drogas o macro comercialización de pasta básica de cocaína, u homicidio calificado, o caso de violación sexual de menor de edad, es un delito grave, que generalmente algunos jueces, con el antiguo modelo, era inmediatamente detención. Y lo último es el peligro de fuga. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el anterior y el actual modelo procesal? Primero, de que con el antiguo Código de Procedimientos Penales, cuando el artículo, el delito era una figura grave, violación sexual de menores, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, o por ejemplo, robo agravado, inmediatamente detención. Ahora, con el nuevo modelo procesal, estos 3 requisitos, prognosis de pena, suficiencia probatoria, peligro de fuga y obstaculización de la justicia, deben de concurrir copulativamente, deben de concurrir en forma íntegra para los efectos del otorgamiento de este requerimiento de prisión preventiva. Donde hay cierto desconocimiento o falencia es en el término de la obstaculización de la justicia y el peligro de fuga. Hay algunos jueces, al momento de la apelación del mandato de prisión preventiva en segunda instancia, dicen: mi patrocinado, apelamos el mandato de prisión preventiva por cuanto mi patrocinado acredita que no se va a fugar, por cuanto aquí tenemos el domicilio procesal o domicilio real y tenemos su constancia de trabajo. Esos 2 documentos por sí sola o por sí solos no ameritan que efectivamente el imputado tenga arraigo laboral o arraigo familiar. Eso el juzgador lo evalúa en cada caso concreto, porque en principio todas las personas que delinquen tienen domicilio, y todas las personas generalmente tienen un trabajo, aunque sea eventual. Entonces, estas 2 situaciones hay que motivarlas, hay que evaluarlas para los efectos de poder declarar la procedencia o no del requerimiento de prisión preventiva, que en este caso el código, en el artículo 269, faculta también al juzgador, en este caso al juez de investigación preparatoria, que cuando la gravedad del delito hace pasible de una sanción grave, evidentemente tiene que disponerse, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva. Muy bien, doctor. En ese sentido, de los 3 requisitos que son necesarios, que son exigidos para la aplicación, para que proceda la detención, se evalúa principalmente lo que es la obstaculización probatoria y el peligro de fuga. Se evalúan no solamente estos requisitos que usted dice relacionados con el periculum in mora, sino se evalúan los 2 restantes, es decir, la prognosis de la pena, así como también la suficiencia probatoria. Si uno de ellos no concurre, entonces el juez de investigación preparatoria o la sala de apelaciones está en obligación de desaprobar el requerimiento fiscal. O sea, tienen que ser los 3 requisitos cumplirse a cabalidad, vale decir, el fumus boni juris y el periculum in mora, el prognosis de la pena, la suficiencia probatoria, que es el fumus boni juris, y el periculum in mora, que está comprendido con la obstaculización de la justicia y el peligro de fuga. Y en su opinión, de los 3 requisitos, ¿cuál pesa más que debe ser considerado para que proceda la detención? Se evalúa mucho la pena, la prognosis de la pena, porque, por ejemplo,
Hay casos en los cuales es un delito de violación sexual de menores, por ejemplo de una menor de 10 años, y con graves consecuencias a su integridad física. Va a ser bien difícil que un magistrado pueda declarar infundado el requerimiento fiscal. O por ejemplo el caso que sucedió en un distrito judicial, mediante el cual una pareja le tiró agua caliente en la cara de su conviviente, y el juez originalmente dispuso comparecencia con restricciones, y después el juez fue sancionado, fue separado por parte de la Oficina de Control de la Magistratura, y después fue revocada esa decisión. Entonces la prognosis de la pena influye mucho. ¿Por qué? Porque también hay que evaluar. Un caso, por ejemplo, de macro comercialización de droga, 10, 15, 20 kilos de pasta básica o de clorhidrato. Va a ser bien difícil que un juez le ponga comparecencia con restricciones. Va a ser bien difícil. Pero también hay casos mediante el cual existe robo agravado cuya pena mínima es 12 y máximo 20, que hemos visto magistrados que han dado comparecencia con restricciones, no obstante que la pena es alta. ¿Por qué? Porque siempre es importante que hayan elementos graves y suficientes de convicción que acrediten la suficiencia probatoria. Y por supuesto que exista peligro de fuga y obstaculización de la justicia. Ahora, usted me dirá, hay casos, por ejemplo, en la cual ha habido magistrados que han incurrido en actos disfuncionales como de corrupción, y después se ha dicho, no, este magistrado tiene domicilio conocido, tiene trabajo conocido, y en consecuencia no hay peligro de fuga. Pero claro, los demás requisitos pueden concurrir, en consecuencia démosle comparecencia con restricciones. No es así, porque también esa persona, de estando en libertad, puede obstaculizar la justicia, comenzando a presionar a los testigos para los efectos de que puedan declarar a su favor, o de lo contrario puede modificar, puede alterar medios probatorios que van a incidir en la valoración de la prueba. Por eso es importante el periculum in mora relacionados con la obstaculización de la justicia y el peligro de fuga, que en este caso debe determinarse por cada caso concreto para poder determinar que efectivamente así sea. Muy bien, doctor. Respecto a la teoría de la prueba, ¿cómo los jueces vienen aplicando esta figura en el nuevo código? Usted sabe de que nosotros hemos tenido un sistema mediante el cual la valoración de la prueba se ha basado en la prueba tasada. Ahora nosotros tenemos un sistema de la libre valoración, pero para poder llegar a la libre valoración, el juez unipersonal o el colegiado, al momento de poder evaluar los medios probatorios actuados dentro de la actividad probatoria, tiene que sopesarlo en base a la objetividad, en base a lo que observe. Por ejemplo, un testigo fiel a la fiscalía, si dice la verdad, uno lo observa a través del principio de inmediación, y al momento de que el abogado realiza el contrainterrogatorio, si no lo desacredita, ese testigo va a ser valorado al momento de la emisión del pronunciamiento jurisdiccional. Y evidentemente, si ese testigo, por ejemplo, es desacreditado indicando que ha venido a declarar, pero es hermano del imputado, se va a tomar con reservas su testimonial. Igual también será una pericia, igual será también una confrontación, igual será una documental que se presente. De repente es importante que se presente una documental material, pero por ejemplo, es una fotostática. Ese medio probatorio no será idóneo como para poderlo valorar. Ahora, dentro del sistema de libre valoración de la prueba, nosotros tenemos que ver que el juez no solamente tiene que valorar una prueba, sino esa prueba tiene que valorarla en forma razonada y conjunta de todo el acervo probatorio para los efectos de llegar a la conclusión de que el imputado es inocente y en consecuencia se le debe absolver, o de lo contrario es culpable y se le debe imponer una sanción que efectivamente también debe estar motivada a través de una determinación judicial de la pena. Es decir, que esta sentencia puede ser de carácter condenatoria, de carácter suspendida condicionalmente, o de lo contrario puede ser de carácter efectivo. Muy bien, doctor. Y hablando de la prueba, respecto a la prueba prohibida, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta para resolver esta figura que está establecida en el nuevo código? El Código Procesal Penal, en el título preliminar, habla de la prueba prohibida. Es una innovación importante de esta reforma, por cuanto el Código dice que cuando esta es obtenida
faltando o vulnerando los principios fundamentales de la persona, esta no debe ser valorada por el juzgador. Sin embargo, es importante indicar a propósito de la visita del maestro Miranda de Strampler acá al Perú por los 5 años de vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Él nos ha hecho recordar que en nuestro sistema procesal existen varias clases de valoración. Por ejemplo, tenemos el sistema anglosajón, mediante el cual habla de la exclusión de la prueba prohibida. Otros hablan del fruto del árbol envenenado, mediante el cual se debe valorar la prueba prohibida, y otros dicen que efectivamente la prueba prohibida, por cuanto ha ingresado en forma furtiva al proceso, esta no debe valorarse, y por cuanto debe proscribirse dentro del sistema de valoración. Ahí tenemos, por ejemplo, los petroaudios. Pero ya usted comprenderá que el Poder Judicial y también el Tribunal Constitucional, en sus reiteradas y sendas jurisprudencias, se ha pronunciado que la prueba prohibida, si bien por sí sola es prohibida, valga la redundancia, pero, por ejemplo, los audios, si han sido obtenidos ilícitamente, pero son corroborados por otro medio probatorio al interior del proceso, el juzgador puede valorarlos. Entonces ya hay un precedente dentro de nuestras ejecutorias, pero como reiteramos, será cada caso concreto valorarlo. Si es que esta prueba prohibida ha sido incorporada legítima y constitucionalmente al proceso, se debe valorar a través de la libre valoración de la prueba, darle la valoración correcta, jurídica, legal, para poderla valorar. Y si no es así, desecharla y simplemente no tomarla en cuenta, y en consecuencia eso puede influir en la toma de decisión del pronunciamiento jurisdiccional. Muy bien, doctor. Como tercer y último tema de esta entrevista, hablemos sobre su experiencia como juez aplicador del nuevo código. ¿Para usted fue difícil adaptarse a este nuevo sistema procesal? Es una pregunta bien interesante, porque mire, por ejemplo, nosotros en el Distrito Judicial de Piura, el Código Procesal Penal entró en vigencia el 1 de abril del año 2009. Nosotros veníamos de una reforma o de un sistema procesal inquisitivo, que era difícil. Era difícil porque teníamos que cambiar nuestros paradigmas, teníamos que cambiar de mentalidad, y les comento que era difícil dentro de nuestro chip mental cambiar, que ya nosotros como jueces no íbamos a tener, por ejemplo, la toma de la instructiva, de la preventiva, de las inspecciones judiciales. O sea, los actos de investigación que los teníamos nosotros como jueces penales, ya no los íbamos a realizar, sino lo iba a realizar el Ministerio Público. Y nos preguntábamos, ¿pero cómo? Si el Ministerio Público apenas tiene 1 o 2 ambientes dentro de la Fiscalía, ¿cómo tendrá capacidad de infraestructura para poder tomar todo esto? ¿Dónde van a estar toda esta ruma de expedientes que tenemos? Se hablaba, por ejemplo, de expediente cero, se hablaba de la digitalización del expediente, se hablaba de justicia virtual, se hablaba de notificaciones electrónicas, se hablaba de Internet, que hasta el 2009 para nosotros era una ficción, era una película que seguramente nunca iba a llegar, y miren cómo llegó. Ustedes si van